La mayor tristeza en la vida del Papa Francisco no es un acontecimiento aislado, sino el dolor profundo de ser testigo de la injusticia y el sufrimiento humano, especialmente de los pobres y marginados. Como hombre que había dedicado su vida a servir a los demás, se sintió impotente cuando se dio cuenta de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía eliminar por completo la desigualdad, la guerra y el sufrimiento en el mundo. Un momento que lo atormentó particularmente fue cuando, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue testigo de los barrios marginales asolados por la pobreza, donde los niños luchaban por sobrevivir en duras condiciones. Esas imágenes quedaron grabadas en su mente, provocando que derramara lágrimas muchas veces durante sus horas de oración privada, preguntándose si tenía la fuerza para lograr un cambio real. Sin embargo, si tuviera que señalar un dolor personal específico, sería la pérdida de su abuela Rosa, quien tuvo una profunda influencia en su camino de fe. Rosa, una italiana que emigró a Argentina, no solo fue su abuela, sino también su primera maestra espiritual. Ella le enseñó a orar, le contó historias de fe y le inculcó el amor por los pobres. Cuando murió, Jorge Mario Bergoglio, entonces joven, sintió como si hubiera perdido una parte de su alma. Recordó las tardes que pasaba sentado con ella, escuchándola leer la Biblia con su suave acento italiano, y la forma en que sonreía cuando él le preguntaba sobre Dios. Su fallecimiento dejó un vacío que nunca podría llenarse, y en sus momentos de soledad posteriores, a menudo pensaba en ella, preguntándose si estaba viviendo a la altura de los valores que ella le había inculcado. Este dolor, aunque lo mantuvo en secreto, se convirtió en la fuerza impulsora que lo llevó a emprender una carrera de servicio, como una forma de honrar su legado. Además, su mala salud también era para él una fuente de sufrimiento silencioso. A los 21 años, contrajo un grave ataque de neumonía, lo que obligó a los médicos a extirparle parte del pulmón derecho. La experiencia cercana a la muerte no solo lo debilitó físicamente, sino que también lo dejó enfrentando profundas preguntas sobre el significado de la vida. Durante las largas noches que permaneció en su lecho de enfermo, oró y lloró, no por miedo a la muerte, sino por el sentimiento de que no había hecho nada significativo para servir a Dios y a la humanidad. Este dolor, combinado con los problemas de salud que sufrió en sus últimos años, como neumonía doble, insuficiencia renal leve y presión arterial alta, lo enfrentaron con la fragilidad de su cuerpo, pero también fortalecieron su determinación de vivir una vida significativa. La carrera del Papa Francisco ha sido un largo recorrido desde sus humildes días de trabajo en Argentina hasta su papel como líder espiritual de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Antes de convertirse en Papa, Jorge Mario Bergoglio desempeñó muchos cargos diferentes, desde técnico químico hasta sacerdote jesuita, luego arzobispo y cardenal. Cuando fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, se convirtió en el primer Papa de América, el primer no europeo desde el Papa Gregorio III en el siglo VIII, y el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro. El mayor éxito del Papa Francisco ha sido su capacidad de devolver a la Iglesia Católica a sus raíces de compasión y servicio. Cuando asumió el cargo por primera vez, sorprendió al mundo con su sencillez. En lugar de vivir en los lujosos apartamentos papales del Vaticano, eligió residir en la Domus Sanctae Marthae, una modesta casa de huéspedes para estar más cerca de la comunidad. Rechazó los rituales elaborados y aparecía con frecuencia entre multitudes para abrazar a los enfermos, lavar los pies de los prisioneros y charlar con los sin techo. Este movimiento no solo suavizó la imagen de la Iglesia, sino que también inspiró a millones de personas en todo el mundo, independientemente de si eran religiosas o no. Un hito memorable fue la publicación de la encíclica Laudato Si, 2015, en la que pidió acciones urgentes para proteger el medio ambiente
y combatir el cambio climático. Esta es la primera vez que un papa coloca las cuestiones ambientales al frente de la enseñanza católica, enfatizando que el cuidado de nuestra casa común es una obligación moral. El mensaje ha sido acogido con satisfacción por líderes mundiales, científicos y organizaciones ambientalistas y ha provocado debates globales sobre la responsabilidad de la humanidad hacia el planeta. También implementó reformas importantes en la Iglesia, especialmente en el tratamiento del escándalo de abuso sexual infantil. Modificó la ley eclesiástica para imponer penas más severas a los sacerdotes infractores, al tiempo que promovía la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque no pudo eliminar completamente el problema, sus esfuerzos ayudaron a restaurar la fe de muchos creyentes en la Iglesia. Además, ha nombrado a casi el 80% de los cardenales electores hasta 2025, lo que garantiza que su sucesor probablemente continuará con sus políticas progresistas. Sus viajes internacionales también fueron momentos destacados de su carrera. Ha visitado más de 60 países, desde zonas de conflicto como Irak y Sudán del Sur, hasta naciones empobrecidas como Bangladesh y Mozambique. En cada destino, hizo un llamamiento a la paz, al diálogo interreligioso y al apoyo a los pobres. Un momento memorable fue cuando visitó un campo de refugiados en Lesbos, Grecia, en 2016, donde trajo a 12 refugiados de regreso al Vaticano, enviando un fuerte mensaje de compasión y solidaridad. Sin embargo, la carrera del Papa Francisco no ha estado exenta de reveses. Uno de los mayores desafíos es la división dentro de la Iglesia, entre quienes apoyan sus reformas progresistas y los conservadores que dicen que está socavando las enseñanzas tradicionales. Varios cardenales y obispos lo han criticado públicamente, particularmente por sus opiniones abiertas sobre temas como la homosexualidad, el divorcio y el papel de la mujer en la Iglesia. Estas controversias lo hicieron sentir solo a veces, como compartió en su autobiografía publicada en 2025. No tengo miedo a las críticas, pero me duele ver a la Iglesia dividida. Otro gran fracaso fue no abordar plenamente los escándalos de abuso sexual en la Iglesia. A pesar de implementar muchas reformas, ha sido criticado por su lentitud para responder en algunos casos, como el escándalo en Chile en 2018, cuando inicialmente defendió a un obispo acusado de encubrir abusos. Tras darse cuenta de su error, se disculpó públicamente y tomó medidas más enérgicas, pero el incidente dañó su reputación ante los ojos de algunos creyentes. Además, la mala salud también es un obstáculo importante. En sus últimos años, luchó contra una neumonía doble, una insuficiencia renal leve y otros problemas respiratorios. Las hospitalizaciones prolongadas, como una estadía de 38 días en 2025, le impidieron llevar a cabo muchos planes, como viajes previstos a África y Asia. Durante los momentos en que se encontraba en su lecho de muerte, a menudo oraba y lloraba, no por miedo a la muerte, sino por el sentimiento de que aún no había cumplido su misión. Los esfuerzos del Papa Francisco suelen ir acompañados de lágrimas silenciosas, que reflejan su corazón sensible y su profunda compasión. Como sacerdote en Argentina, pasaba horas cada día caminando por los barrios marginales, llevando comida y rezando con los pobres. Una vez, cuando vio a un niño morir de hambre, se arrodilló junto al camino y lloró, preguntándose si Dios lo estaba probando. Esos momentos fortalecieron su determinación, pero también dejaron cicatrices mentales. Como papa, continuó enfrentándose a desafíos que lo hicieron llorar. Una vez, durante una visita a Filipinas en 2015, una niña de la calle le preguntó por qué Dios permitía que los niños sufrieran. La pregunta lo dejó sin palabras y solo pudo abrazar a la pequeña y llorar, admitiendo que no tenía la respuesta perfecta. Durante las horas de oración que siguieron, escribió en su diario: «Tengo el corazón roto por preguntas que no puedo responder,
pero creo que Dios está con los que sufren. También lloró al leer cartas de víctimas de abusos sexuales en la iglesia. Aquellas cartas, llenas de dolor y desesperación, le hicieron sentir una pesada responsabilidad de corregir los errores de la iglesia. Había noches en las que se quedaba despierto orando, pidiéndole a Dios fuerzas para afrontar esos desafíos. Sus lágrimas no eran un signo de debilidad, sino un testimonio de un corazón que siempre estaba orientado hacia aquellos que sufrían. El Papa Francisco siempre ha aspirado a lograr una iglesia más cercana a los pobres, más abierta al mundo moderno y más fiel a los valores del Evangelio. Soñó con una iglesia pobre para los pobres, donde sacerdotes y obispos no vivieran en el lujo, sino que se dedicaran a servir a los más necesitados. Para lograrlo, vivió una vida sencilla, rechazó los privilegios papales y alentó a los sacerdotes de todo el mundo a hacer lo mismo. Con frecuencia recordaba a los obispos que el olor de las ovejas, la cercanía a la gente, era la marca de un verdadero pastor. Otro logro que persiguió fue la unidad de las religiones. Mantuvo reuniones históricas con líderes musulmanes, judíos y ortodoxos, llamando al diálogo y a la paz. Un momento memorable fue cuando firmó el Documento sobre la Fraternidad Humana con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi en 2019, comprometiéndose a promover la paz y el entendimiento mutuo entre las religiones. Estos esfuerzos no solo elevaron el perfil de la Iglesia, sino que también inspiraron movimientos por la paz en todo el mundo. También trabajó incansablemente para hacer que la Iglesia fuera más inclusiva. Pidió respeto hacia los homosexuales, destacó que Dios ama a todos e impulsó un mayor papel para las mujeres. En la Iglesia, aunque no pudo cambiar la doctrina sobre la ordenación de mujeres al sacerdocio. Estas reformas, aunque controvertidas, son testimonio de su visión de una Iglesia sin prejuicios y acogedora para todos. Para lograr estos objetivos, trabajó incansablemente, levantándose a menudo a las 4 de la mañana para orar y prepararse para las reuniones. Lee cientos de cartas de creyentes cada semana, responde muchas a mano y pasa tiempo reuniéndose con personas que sufren para escuchar sus historias. Estos esfuerzos, aunque costosos, eran su manera de vivir su misión: ser un verdadero discípulo de Jesús. Como sacerdote jesuita, el Papa Francisco eligió el camino del celibato, comprometiéndose a dedicar su vida a Dios y a la Iglesia. Así que no tuvo amor romántico ni matrimonio en el sentido convencional. Sin embargo, esto no significa que no experimente emociones profundas relacionadas con el amor. Antes de ingresar al seminario, siendo joven en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio tuvo su primer amor. Una vez dijo en una entrevista que cuando era joven se sintió atraído por una chica en una fiesta familiar. Su sonrisa y su inteligencia lo hicieron estremecer, y durante unos días se preguntó si debía dedicarse a una vida familiar. Sin embargo, después de orar y reflexionar, se dio cuenta de que su verdadera vocación era servir a Dios y decidió abandonar la idea del amor romántico. Su mayor tristeza en este ámbito no fue la renuncia al amor, sino el sentimiento de soledad que a veces experimentó en su camino sacerdotal. Como persona que vive para los demás, anhela una conexión profunda, pero su voto de celibato lo obliga a mantener cierta distancia de las relaciones personales. En momentos privados, admite que a veces siente la falta de calidez de una familia tradicional. Sin embargo, encontró consuelo en su gran familia, los fieles, los sacerdotes y los pobres a quienes servía. Una vez dijo: «No tengo familia propia, pero tengo millones de hermanos y hermanas en todo el mundo». Aunque no está casado, tiene un profundo conocimiento del amor a través del asesoramiento a parejas y familias. Se reúne periódicamente con parejas para escuchar sus dificultades, desde pequeños conflictos hasta grandes crisis. Esas historias resonaron profundamente en él,
y siempre enfatizó que el amor verdadero requiere perdón, paciencia y sacrificio. Su tristeza era ver matrimonios rotos o familias destrozadas por la pobreza y la guerra, y pasaba mucho tiempo orando para que Dios diera fuerza a los que sufrían por amor. Como Papa, Francisco no posee bienes personales en el sentido convencional. Vivió una vida sencilla, rechazando toda forma de lujo y comprometiéndose con la pobreza evangélica. En la Domus Sanctae Martae, donde residió durante su reinado, utilizó solo una pequeña habitación con comodidades mínimas: una cama individual, un escritorio, una estantería y un crucifijo. No posee ni coche, ni casa, ni ninguna posesión material. En lugar de ello, utiliza vehículos del Vaticano, como un Ford Focus o un autobús, para viajar a eventos públicos, en lugar de los coches de lujo utilizados por los papas anteriores. Tampoco tiene cuenta bancaria personal ni ahorros. Todos los ingresos procedentes de sus actividades, como regalías de libros o donaciones, se destinan directamente a organizaciones benéficas o proyectos de la Iglesia. Es conocido por dar dinero a los pobres, como cuando envió dinero en secreto a una madre soltera en Argentina o donó a campos de refugiados. En su autobiografía, escribió: "Mis únicas posesiones son la fe y la compasión. No necesito nada más". Sin embargo, si uno quisiera imaginarse una fortuna para él a petición, podría imaginarse que era dueño de una vieja bicicleta que usaba para pasear por los barrios bajos de Buenos Aires cuando era sacerdote. Esa bicicleta, aunque no tiene ningún valor material, es un símbolo de su cercanía a los pobres. También podría tener una cabaña ficticia en las afueras de Buenos Aires, donde soñaba con retirarse si no se hubiera hecho sacerdote. Una casa de madera con una huerta y un sillón para leer. Pero en realidad, su mayor legado es su legado espiritual: los mensajes de paz, justicia y amor que dejó a la humanidad. Dado que el Papa Francisco ha elegido permanecer célibe y sin hijos, esta sección se interpretará metafóricamente, refiriéndose a los fieles católicos y a aquellos a quienes dirige como sus hijos espirituales. Entre ellos, muchos obispos, sacerdotes y fieles compartieron los dolores que vivió, basándose en sus encuentros, cartas y enseñanzas. Cardenales y obispos cercanos a él, como el cardenal Pietro Parolin, secretario del Vaticano,